Hay cosas que desafían todo lo que creemos posible. Lo sé porque viví una de ellas. Morí y en ese breve instante de silencio entre lo que somos y lo que dejamos de ser, vi a la princesa Diana. Puede sonar absurdo, pero la verdad rara vez pide permiso para ser contada. Ahí estaba ella, tan serena como en las fotos que pasaba horas mirando, pero más real de lo que jamás imaginé. Cuando habló conmigo, sus palabras no solo resonaron, se alojaron en lo más profundo de mi alma, cambiándolo todo. Pero para entender cómo llegué a este punto, necesitas conocer el principio. Mi nombre es Caleb Cooper. Crecí entre paredes que nunca llamaría hogar, pasando por familias temporales que me veían como una carga que soportar. No es fácil ser huérfano, es como cargar una ausencia que pesa más que cualquier presencia. En las noches solitarias del orfanato me preguntaba, ¿por qué fui abandonado? Pero en medio de ese vacío encontré una chispa de luz, Diana, la princesa del pueblo. La primera vez que la vi fue en la vieja televisión de la sala común del orfanato. Estaba inclinada tocando las manos de un hombre enfermo. En ese gesto percibí algo que nunca había visto antes, compasión genuina. Mientras los otros niños soñaban con superhéroes, yo me aferraba a su imagen como un ancla en un mar turbulento. Encontré una foto suya en una revista vieja y la guardé como un tesoro. Ese pedazo de papel descolorido era mi recordatorio de que, incluso en medio del dolor, era posible hacer algo hermoso. Los años pasaron y la vida continuó empujándome. Crecí, construí una carrera, me casé con Linda y tuvimos 2 hijos. A primera vista, mi vida parecía estable, pero por dentro era otra historia. Trabajar en seguros puede parecer seguro, irónicamente, pero es una rutina que consume el alma. Días largos, reuniones interminables y la sensación constante de estar atrapado en una rueda de hámster. Corría, pero no avanzaba. Y luego estaba Linda. Casi 12 años juntos, pero últimamente la distancia entre nosotros parecía un abismo. Ella quería más de mí, más tiempo, más presencia. Yo quería dárselo, pero estaba agotado. Pequeñas discusiones comenzaron a convertirse en peleas mayores. «Nunca estás realmente aquí, Caleb», decía ella, y lo peor era que tenía razón. Últimamente sueños extraños comenzaron a atormentarme. Siempre el mismo escenario. Yo manejando de noche, los faros de un camión iluminando mi rostro, un sonido estridente de neumáticos y luego el vacío. Despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000. Durante el día también pasaban cosas extrañas, señales mojadas por una lluvia que nunca cayó, vientos fríos en días cálidos. Era como si el universo intentara decirme algo, pero no lograba descifrarlo. Ese viernes todo cambió. Finalmente llegó la lluvia. Una tormenta intensa que parecía lavar más que solo las calles de Salt Lake City. Conduje a casa, con la cabeza llena de culpa. Linda tenía razón otra vez. Había perdido el recital de piano de nuestra hija. Sus palabras resonaban en mi mente. Nunca pones a la familia en primer lugar. La verdad duele, especialmente cuando no hay excusa que la haga más pequeña. Entonces, sucedió. En una curva oscura perdí el control del auto. Todo ocurrió en cámara lenta. El sonido de los neumáticos derrapando, el vidrio rompiéndose, el impacto que me robó el aliento, y luego el silencio. Desperté en un lugar que no puedo describir con palabras. No era solo luz ni oscuridad, era un espacio más allá de todo lo que conocemos, y fue allí donde la vi. Diana, con los ojos llenos de una serenidad que parecía saberlo todo sobre mí, como si estuviera ahí por mí. Sus palabras: «Bueno, eso es algo que necesitarás escuchar en el momento adecuado. Todo lo que puedo decir es que mi vida nunca volvió a ser la misma desde entonces». Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono sin saber qué decir. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Que yo también estaba exhausto? ¿Que quería estar presente, pero el trabajo me alejaba? ¿O que simplemente me faltaba habilidad para equilibrarlo todo? Respiré profundo, colgué el celular y miré hacia la carretera frente a mí. El vidrio del auto estaba ligeramente empañado por la humedad y la lluvia intensa golpeaba el parabrisas con una fuerza que parecía reflejar el caos dentro de mí. Era como si el mundo exterior reflejara perfectamente el torbellino de emociones que intentaba reprimir. Cansancio,
frustración, culpa. Perdido en esos pensamientos, no me di cuenta de que había entrado en una parte complicada de la carretera. La lluvia hacía el asfalto traicionero y la visibilidad era casi nula. Los faros frente a mí parecían un borrón débil, casi irrelevante. Y entonces sucedió. En un instante todo se volcó. Un destello repentino. Los faros de un camión iluminaron el camino de manera tan agresiva que cerré los ojos instintivamente. El sonido del claxon cortó el aire, atravesando mi pecho como una navaja. Mi corazón se aceleró. Instintivamente giré el volante intentando esquivar, pero las ruedas no respondieron. El auto derrapó, girando sin control en el asfalto mojado. Y luego, el impacto. Una fuerza aplastante, un vacío, y el silencio siguió. Cuando recobré algo de conciencia, todo a mi alrededor parecía diferente. Ya no se escuchaba la lluvia ni la presión sofocante del mundo. Estaba rodeado por algo que no puedo explicar con palabras. Era una sensación de paz, pero no una paz que hubiera conocido antes. Era profunda, casi palpable. Me pregunté, ¿dónde estoy? ¿Será esto el paraíso? ¿Un sueño? ¿O algo que mi mente simplemente no podía comprender? Mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, figuras vagamente definidas comenzaron a aparecer. No eran rostros conocidos, pero de alguna manera sabía que eran como yo, almas, presencias. Parecían estar esperando algo, al igual que yo. Y entonces, las imágenes de mi pasado comenzaron a aparecer. No era como recordar, sino como revivir. Me vi a mí mismo, un niño pequeño sentado solo en la esquina de un orfanato. La soledad de ese momento me golpeó de lleno, como una herida antigua que nunca cicatrizó de verdad. Después vi al hombre que me convertí, ocupado, distraído, perdiendo momentos preciosos. El cumpleaños de mi hija, una fecha que debería haber sido especial, pero que pasó como un día cualquiera. Cada recuerdo venía con un peso insoportable, como si me invitara a enfrentar verdades que había estado evitando. Una parte de mí intentaba creer que todo aquello era solo un sueño, un delirio, pero era tan real. Podía sentir cada detalle, el calor, la luz, incluso los olores. Era como vivir en otra dimensión, un lugar donde no había espacio para mentiras ni escapes. Entonces llegó el pensamiento inevitable: estoy muerto. Admitirlo fue como un golpe en el estómago, pero antes de que pudiera perderme en ese pensamiento, algo cambió. Sentí un impulso. No quería aceptarlo, no estaba listo. Mi familia me necesitaba, mis hijos, mi esposa, todas las personas que amaba. ¿Cómo podía dejarlos? Pero no parecía haber elección. Estaba atrapado en ese lugar entre la vida y la muerte, impotente, intentando entender el siguiente paso. De repente escuché una voz, clara pero a la vez suave, como un susurro que abrazaba mi alma. «Estás aquí porque naciste para esto», decía. ¿Qué significaba eso? Estaba confundido, pero la sensación de consuelo era innegable. Las palabras resonaban como si estuvieran grabadas dentro de mí. Fue entonces cuando apareció una figura, una mujer. Se acercaba con una gracia casi etérea, como si flotara entre la niebla. Cuando finalmente logré verla con claridad, me quedé sin aliento. Era la princesa Diana. Su presencia era a la vez majestuosa y reconfortante. Me miró con una ternura que nunca había experimentado, como si pudiera ver incluso las partes más ocultas de mi corazón. «No estás aquí por el final», dijo, su voz cargada de significado. «Estás aquí porque tu viaje apenas comienza». Esas palabras atravesaron cada fibra de mi ser. Era como si una puerta invisible se abriera, revelando un nuevo entendimiento. Aún así, el miedo y la confusión permanecían. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaba ella ahí, hablándome? Mientras intentaba encontrar respuestas, algo en mí cambió. El dolor del arrepentimiento comenzó a dar lugar a una curiosidad inesperada. Tal vez aquello no era el final. Tal vez era solo un nuevo comienzo, una invitación a mirar mi propia vida con otros ojos. Y a su lado sentí que, incluso en lo desconocido, había algo más grande esperándome, algo que aún necesitaba descubrir. Fue imposible contener la pregunta que ardía en mí. ¿Por qué yo? Soy solo una persona común. ¿Qué hice para estar aquí? Mi voz llevaba una mezcla de confusión e incredulidad.
De verdad no lo entendía. Nunca había hecho algo extraordinario, ni siquiera una sola cosa que pudiera considerarse especial. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí, frente a una figura tan emblemática como la princesa Diana? Ella no respondió de inmediato, solo sonrió, una sonrisa que parecía contener la sabiduría de muchos mundos. Sus ojos tenían esa calma profunda, como si comprendiera algo mucho más grande de lo que las palabras pueden traducir. Era como si esperara que yo mismo encontrara la respuesta. Había algo en su mirada, algo que llegaba directo al núcleo de mi alma, como si pudiera ver todas mis preguntas antes de que las formulara. Aún así, la duda me consumía. Pregunté de nuevo sin pensar demasiado y entonces habló. Su voz era dulce, pero cargada de una fuerza que atravesaba cualquier barrera. Has vivido perdido en la oscuridad dentro de ti mismo. Olvidaste buscar lo que realmente importa en la vida. Permitiste que el miedo y la inseguridad ocultaran el camino que debías recorrer. Sus palabras fueron como un golpe directo a mi corazón, pero no llevaban ningún tono de juicio. Era más como una invitación, un llamado a despertar, y claro, tenía razón. Había pasado años sumergido en las sombras del trabajo, el dinero, las exigencias externas, persiguiendo cosas que, en el fondo, nunca tuvieron un significado verdadero. No sé si alguna vez has sentido eso, pero es como si algo esencial faltara, incluso cuando todo parece estar en su lugar. Diana continuó, su voz serena, como una brisa suave. Yo también fui como tú. Esa revelación me golpeó de lleno. Si incluso ella, una figura tan admirada y amada, se había sentido así, tal vez había esperanza para mí también. Pero sabía que tenía que cambiar. La luz a su alrededor comenzó a apagarse y sentí un nudo en el pecho, como si estuviera a punto de perder algo invaluable. Antes de que desapareciera por completo, se giró y me miró con una intensidad casi insoportable. Mi muerte no fue un accidente, fue un recordatorio. A veces es necesario enfrentar el dolor para encontrar la luz. Esas palabras quedaron grabadas en mí, un misterio profundo, algo que aún no podía comprender del todo. Cuando desperté en el hospital, el mundo real parecía un contraste brutal. Los rostros del médico y la enfermera reflejaban sorpresa, como si mi supervivencia fuera algo increíble. Lo llamaron un milagro. Pero, ¿cómo podían entender lo que realmente había sucedido? ¿Cómo podían imaginar lo que viví en ese lugar que no puede ser descrito con palabras? Eso no fue solo un sueño o una ilusión. Semanas después volví a casa, pero todo parecía diferente. Mi casa era la misma, mi familia estaba allí, pero algo había cambiado. Era como si viera todo a través de un vidrio empañado. Intenté retomar la rutina, volver al trabajo, salir con amigos, pero nada parecía correcto. Las palabras de Diana seguían resonando en mi mente. Sabía que tenía que cambiar, pero no tenía idea de cómo. Solo cuando decidí alejarme de todo, comencé a encontrar un atisbo de respuesta. Me tomé un día libre, algo raro para mí. Caminé sin rumbo hasta llegar a la colina a las afueras de la ciudad. El aire fresco de otoño parecía aclarar mi mente y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no dependía de nada externo. Pensé en mi familia, en la vida que había llevado hasta ese momento. Ellos eran mi puerto seguro, pero sabía que necesitaba ir más allá. Algo más grande me estaba llamando y necesitaba entender por qué. Me senté en una piedra sintiendo el peso de mi cuerpo, pero también algo nuevo, una ligereza que venía desde dentro. Cerré los ojos y dejé que la brisa tocara mi rostro, y entonces lo sentí. Era como si Diana estuviera allí nuevamente. Una frase simple vino a mi mente, pero cargada de significado. Elige el amor. Abrí los ojos mirando el valle frente a mí. La palabra amor parecía reverberar en todo mi ser. De repente, todo tenía sentido. Durante toda mi vida había perseguido logros, aprobación, seguridad, pero nunca me detuve a realmente elegir el amor. Amor por mí mismo, por la vida, por lo que realmente importa. Diana tenía razón. El amor no es algo distante, es lo que nos conecta con lo esencial. Ahora sé que no sobreviví por casualidad. Recibí una segunda oportunidad para entender lo que realmente importa y por primera vez
Siento que estoy listo para vivir de acuerdo con ello, porque al final todo se resume en el amor, la fuerza más simple y poderosa que existe. Pasé horas sentado allí, sin prisas, permitiendo que cada palabra de Diana resonara profundamente en mi ser. Era como si una luz suave comenzara a iluminar partes de mí que había ignorado durante años. Cuando regresé a casa, esa sensación permaneció. Una claridad, una verdad olvidada pero tan familiar, latía en mi corazón. En los días siguientes, algo en mí comenzó a cambiar. Pequeños gestos, actitudes simples, pero que me hicieron sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo con intención. En el trabajo me di cuenta de que mis metas ya no estaban centradas en ascensos o estatus. Empecé a mirar a mi alrededor y a invertir mi tiempo ayudando a colegas más jóvenes, compartiendo experiencias, orientando sin esperar nada a cambio. Y curiosamente, cuanto más hacía esto, más sentía una plenitud inexplicable. También comencé a participar en trabajos voluntarios en albergues, ayudando a quienes lo necesitaban, pero sin buscar reconocimiento. Era algo que hacía de corazón. No se trataba de encontrar un propósito, era vivir el propósito. Aprendí que las transformaciones reales ocurren en los pequeños momentos, pequeños pero esenciales, como cuando me siento con Ethan después de la escuela, simplemente para escucharlo contar sus historias del día, o cuando ayudo a Ruth con sus tareas, no solo para terminar el trabajo, sino para conectarme con ella, entender sus pensamientos. Incluso las conversaciones nocturnas con Linda, cuando escucho sus experiencias, se han vuelto invaluables. Esos momentos son más que estar presente. Se trata de estar verdaderamente presente, de cuerpo, mente y alma. Dejé de vivir en piloto automático. Cada día se convirtió en una oportunidad para contribuir, para involucrarme con el mundo a mi alrededor. Y no pasó mucho tiempo para que naciera dentro de mí un deseo aún mayor, el de compartir lo que aprendí, de ayudar a otros a ver lo que es posible cuando vivimos con amor e intención. Diana me había mostrado una puerta, y atravesarla me abrió un horizonte completamente nuevo. Era algo demasiado grande para guardarlo solo para mí. Sé que este camino no será fácil, habrá desafíos, pero también certezas. El amor y la conexión son lo que busco, y eso no es negociable. Al compartir mi viaje, espero que otros también encuentren lo que buscan. Las palabras de Diana continúan resonando en mi mente, guiándome. Siento que el mundo necesita estos mensajes más que nunca. Vivimos en tiempos de dolor y confusión, pero creo que hay un camino hacia la paz, tal como yo lo encontré. Mi conexión con Diana creció aún más con el tiempo. Leí sobre su vida, me sumergí en su historia y en todo lo que representó. Descubrí que enfrentó desafíos inmensos, pero nunca dejó de difundir amor y sanación. Su legado es una prueba viva de que podemos marcar la diferencia incluso en medio de la adversidad. Ella me dio un regalo que jamás podré devolver: la sabiduría de vivir con significado. Hoy siento que soy parte de esta misión. Al compartir este mensaje de amor y conexión, es como si ella estuviera a mi lado, guiándome. No solo ella, sino la propia energía del amor, un flujo eterno que atraviesa el tiempo. Diana dejó al mundo un regalo invaluable: el amor. Y es ese mismo amor el que quiero transmitir, ayudando a aquellos que aún están en la oscuridad a encontrar su propia luz. Así continúo, día tras día, viviendo y compartiendo. El amor lo es todo. Y esta es la historia del viaje que comenzó con Diana. Gracias por escucharme.